Cadena Radio. Os invitamos a viajar con nosotros porque vamos a recorrer algunos de los lugares más enigmáticos y misteriosos del mundo. En los 5 continentes los hay, pero además están también en nuestra mente. ¿Sabéis que podemos viajar hasta recónditos parajes sin tan siquiera movernos? ¿Qué razón tiene aquello de...? Hay otros mundos, pero están en este. Mundo misterioso. Una aventura en los límites del conocimiento. Un viaje al centro de los enigmas humanos de nuestro mundo. Mundo misterioso. Cadena Radio Voz. Manuel Carballal y Bruno Cardeñosa. Egipto se prepara para recibir el año 2000. Lo hará con un concierto junto a las pirámides de Gizeh. Hasta allí viajaremos hoy. Y lo haremos también a otros lugares del mundo junto a nuestro invitado de esta noche. Viajaremos al pasado de las grandes civilizaciones, al presente del mundo del misterio y al futuro. El futuro que nos presentan textos legendarios. Y por qué no, viajaremos también con la mente porque es posible hacerlo, ¿verdad? Todo es posible. Y lo bueno es que, si tienes sueños, ilusiones, a veces los sueños y las ilusiones se cumplen. Es nuestro invitado, Miguel Blanco. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Patricia Respola en la producción, Julia Jimeno en la producción ejecutiva, Antonia María Moreno en redacción y locución, Manuel Carballal en la dirección, Joaquín García en la realización técnica. Gracias a todos por estar ahí, por seguirnos tan fielmente como siempre. El próximo 11 de agosto llega el rey del terror, llega el último eclipse del siglo y nuestro invitado junto a nosotros lo quiere vivir en el epicentro del misterio, Egipto, el país del Nilo, el país de los faraones, el país más enigmático del mundo. Es ese el destino al que os invitamos esta noche. Además de ofreceros toda la información sobre ese viaje que organizamos junto a nuestro contertulio de esta noche, el periodista Miguel Blanco, nos desplazaremos hasta otros muchos puntos del misterio: la India, América del Sur, Oriente Medio. Junto a Miguel Blanco hablaremos de profecías, de viajes astrales y también de los poderes mágicos de los animales, entre otras muchas cosas. Como siempre, nuestras líneas telefónicas a vuestra disposición en el 913434353, 913434353.
Y esta noche, Mundo Misterioso, una autoridad mundial que casi nunca se presta a confesarse en los medios de comunicación. Hablamos del doctor José Manuel Rodríguez Delgado, neurólogo español que llegó en 1950 a Estados Unidos y que, según algunas fuentes, prestó sus conocimientos sobre la mente humana a los servicios secretos americanos. Sus experiencias sobre el control mental y con los implantes dieron la vuelta al mundo. No os lo perdáis. Será en nuestra segunda hora. También en nuestros segundos 60 minutos reservaremos un hueco para una denuncia que nos afecta a todos: los alimentos transgénicos. ¿Qué se esconde detrás de ellos? ¿Hay alternativas? La respuesta hacia el final de nuestro programa. Así se presenta la noche. A disfrutar. Nos vamos a Egipto. Hoy os ofreceremos toda la información. Si estáis interesados, nada más que escribirnos a nuestra dirección de siempre. Tomad papel y boli. Programa Mundo Misterioso, Radio Voz, calle Capitán Aya número 1, planta 17, 28020 de Madrid. Hoy os lo contaremos todo sobre ese viaje. Además, si nos escribís, también podéis seguir haciéndonos sugerencias. Por cierto, una os la hacemos nosotros. Cambios y novedades en nuestra página web. Si queréis visitarla, tenemos una nueva clave de acceso más sencilla: www.mundomisterioso.olimpo.org. Y momento para dar las gracias. Gracias en nombre de los responsables informáticos de Mundo Misterioso, porque el buscador Teleópolis, uno de los más importantes en la red internet, ha recomendado entre millones de páginas web la nuestra. Por algo será. Gracias. El mérito de Rubén Sobrino y Pili Abeijón. Si queréis entrar en contacto con ellos y a través de ellos con nuestro programa, podéis hacerlo dirigiéndoos a la siguiente dirección de correo electrónico: mundomis@arrakis.es. mundomis@arrakis.es. Las 2:07 minutos, la 1:07 en la Comunidad Canaria. Comenzamos. Hay otros mundos, pero están en este. Esta noche nos vamos de viaje. Recorreremos parte de los lugares más misteriosos del mundo: Egipto, la India. Pero ¿sabéis que podemos recorrer el mundo sin movernos de nuestra casa? Mediante los viajes astrales es posible volver a pasado o adelantarnos en el tiempo. Nuestro invitado de esta noche ha viajado alrededor de todo el mundo. Se trata de Miguel Blanco, periodista, director y presentador del Espacio en Blanco. Con él os quedáis. Nos han puesto a oscuras para hoy hablar de un país con luz propia: Egipto, entre otros muchos sitios. Egipto, uno de esos países legendarios, una de esas culturas milenarias que parece volver a despertarse, ¿verdad, Miguel? Yo estoy convencido, algo está pasando para que, bueno, ya lo venía casi desde el 97
despertamos en 96, pero este año algo muy potente, muy grande va a ocurrir en Egipto y a nosotros nos gustaría estar allí para sentirlo, vivirlo y compartirlo con otro montón de gente de todo el mundo que se sienten llamados por ese llamado extraño de los dioses. Esa llamada de los dioses que procede de un país que está dando muchísimas noticias, de una cultura que está ofreciendo muchísimas informaciones, acaba de volver a reabrirse, aunque es posible que por poco tiempo la Gran Pirámide, el 5 de marzo, aquí el año pasado dimos toda la información sobre ese misterioso cierre. Dicen que si estaban investigando esas entradas, esos pasillos subterráneos, esos pasillos de los que todavía no se habla aquí todavía y que pueden estar por allí desafiando aún muchos milenios después a los arqueólogos. Se ha descubierto la tumba de Osiris allí en la meseta de Gizeh, un país que queremos compartir con mucha gente. Sí, de hecho, bueno, por culpa de algunos oyentes de uno y otro programa nos vimos metidos en esta aventura que hoy tenemos ya más o menos cerrada. Hemos diseñado un viaje para visitar 2 países diferentes, ir a Jordania y a Petra, al desierto Wadi Rum, que es otro lugar fascinante, y bueno, pues ahí estamos a punto de lanzarlo por culpa exclusivamente de muchos de nuestros oyentes que querían compartir con nosotros algunos de sus viajes que de vez en cuando contamos aquí. Ya sabéis que estamos preparando ese viaje del que os hemos hablado en estas últimas semanas. Nos podéis llamar, nos podéis escribir a la dirección, al teléfono de siempre para comentarnos, para comunicarnos en vuestro interés por conocer el país del Nilo, el país de los faraones. Pero también queremos contar esta noche con vuestra colaboración, con vuestra ayuda, con vuestras preguntas, con vuestras sugerencias aquí en directo, en antena, en Cadena Radio Voz, en Mundo Misterioso. Nuestro número 913434353. 913434353. Hay otros mundos, pero están en este. Las 2:12. Conocéis de sobra a nuestro invitado Miguel Blanco, periodista, psicólogo, presentador del Espacio en Blanco. Ahora se emite una cadena amiga en M80 todas las noches, entre semana. Nosotros completamos el trabajo el fin de semana aquí en Cadena Radio Voz. Miguel, Egipto es uno de esos países que se prestan a vivir muchas de esas experiencias que tú has vivido en infinidad de lugares. Hemos hablado de algunas de ellas aquí en estos micrófonos. Vamos a hablar hoy también de algunas de ellas. Es uno de esos viajes exteriores que podemos hacer. Posteriormente hablamos de los viajes interiores, pero yo sé que tú has vivido algunas experiencias interesantes, impactantes. Por ejemplo, en el Valle de los Reyes, en una tumba, me han contado que te pasó algo. ¿No tengo que contar? Si quieres, lo cuentas. Si nos animamos. Bueno, pues quizá antes decir que hay 2 o 3 destinos que la gente, si le preguntáramos a cualquier persona, a una de las personas que tenemos aquí con nosotros, si han sentido la llamada, todo el mundo que está un poco metido en estos temas de una forma seria y comprometida ha sentido ir alguna vez a la India, ha sentido ir a Egipto básicamente, y a lo mejor algún salto a Sudamérica, Perú o al mundo maya. Quizás esos son los 3 destinos más potentes que llaman a la gente, a los buscadores espirituales. Pero sin duda en primer lugar está Egipto. Hay como un extraño recuerdo inconsciente, atávico, genético, como si viniéramos si fuera cierto lo que cuentan, ¿no? Que Egipto son restos de la Atlántida, pues como si mucha de la gente que estamos viviendo en este planeta en este momento fuéramos descendientes de la Atlántida y sentimos un poco el deseo o la necesidad de volver a conectarnos con ese lugar, ¿no? Entonces yo creo que es obligado una vez en la vida ir como hacen los árabes, ir a ver la famosa piedra en la Meca. Es obligado ir a Egipto y perderte por allí esos múltiples misterios. Yo tengo una especial fijación con la reina Hatshepsut, que bueno, está en el Valle de los Reyes y de la Reina, lo podremos ver en este viaje que vamos a hacer. Y uno de los viajes no hace mucho, he estado creo 6 veces en Egipto, 7, no recuerdo ya. Uno de ellos me permitieron meterme en la tumba de la reina Hatshepsut, que no estaba abierta a los turistas, entré yo solo, cosa que no se debe hacer, y bueno, allí pasaron cosas muy curiosas, ¿no? De hecho, yo creo que estuve a punto de perder la vida si no llega a ser por alguna gente que venía detrás. Yo entré, ahí había 1,5 kilómetros de bajada, no hay ningún tipo de señalización, ni hay luces ni nada. Yo quité una linterna a una de las personas que estaban con nosotros en el grupo y me tiré como si fuera un poseso
cuesta abajo. 1,5 kilómetros bajando por el desierto se nota, porque a medida que iba haciéndose más angosto el túnel, el aire iba faltando, y cuando llegué abajo del todo, ya donde estaba el sarcófago, yo noté que me faltaba el aire, ¿no? Había bajado, como te digo, solo, nadie que yo supiera había seguido detrás de mí, y en un momento determinado, cuando, no sé si sería por falta de oxígeno, por ese umbral en que uno está a punto de pasar al otro plano, pues sentí la presencia de algo. Toda la habitación aquella estaba absolutamente a oscuras, me fallaba también la linterna que llevaba, y de repente toda la habitación donde estaba, todo aquel aposento se llenó de una luz azul preciosa, absolutamente preciosa. Insisto, no sé si sería una alucinación, a mí me da igual, el hecho es que fue bonito, no sé si fue una alucinación o fue cierto. Apareció una figura que posiblemente yo interpreté que era como la de la reina Hatshepsut. Me dijo que aguantara un poco, que tuviera fuerzas, que empezara a caminar. Yo no podía mover ya las piernas en aquel momento que estaba allí, y cuando de repente aquella luz se fue poco a poco bajando de intensidad, escuché a lo lejos unos ruidos, como que alguien estaba bajando. Me levanté como pude, di unos cuantos pasos, y cuando ya me volví a caer llegaba una gente que me dio un poco boca a boca y me ayudó, ¿no? Si no hubiera sido posiblemente por aquella aparición, que me da igual que fuera no real, que posiblemente me la inventara yo, ¿no?, como una forma de ayudarme a mí mismo, seguramente me hubiera quedado en aquella tumba, porque no tenía ninguna fuerza más para seguir. La reina Hatshepsut apareció de repente, inundándolo todo de una luz azul, y es uno de los capítulos de un libro que estoy escribiendo, contando, bueno, algunas de las aventuras que hemos vivido por ahí por el mundo. Eso espero que no lo vivan la gente que venga con nosotros, pero sí podremos visitar algunas tumbas donde no entran los turistas y algunas pirámides donde no entran los turistas. Lo cierto es que muchos de estos viajes que se organizan nos hemos encontrado con muchas personas que acuden a estos templos mágicos, a estos templos milenarios de los antiguos egipcios, para meditar, para recargarse de energías. Algunos de los que conducen estas pseudo recargas energéticas pues no son más que aprovechados, pero también hay esa sensación de necesitar ir allí para revivir ese mundo, revivir esa época, pero no solo en Egipto, sino también en el mundo maya está como renaciendo. Allá en América hay multitud de agrupaciones que quieren resucitar, por ejemplo, el calendario maya, que uno de sus ciclos parece cumplirse ahora o parece finalizar ahora. Es como si todo ese mundo antiguo tan interrelacionado entre sí comenzara a despertar y comenzara a estar de nuevo presentes en nosotros. La civilización desapareció, pero su legado permaneció, y ahora empezamos a abrir las páginas de ese legado. Es un poco como te digo, ¿no? Hay un montón de gente que precisamente en este instante, en este momento histórico que estamos viviendo, que yo creo que es uno de los momentos históricos más tremendos de la humanidad, está sintiendo la necesidad absoluta de visitar ciertos lugares, de conectarse con ciertos lugares. Egipto es uno de ellos. El año pasado, yo era una asignatura, creo que lo contaron en este programa, que tenía pendiente visitar algunos de los lugares del mundo maya. Había estado en México, en Teotihuacán, en algunas de las pirámides importantes de este mundo, y en otros países, pero no había estado en la selva del Petén, en Tikal, que era uno de mis asignaturas pendientes. Curiosamente, el año pasado, con Manuel Carballal, otro compañero del programa, estuvimos allí viviendo aventuras fascinantes, y luego hemos descubierto que antes y después de nosotros, con nuestras huellas, o nosotros detrás de las huellas de ellos, había un montón de gente que se dedica a escribir y a estos temas, que ha estado allí, sintiendo, visitando las mismas cosas que nosotros, yendo casi a los mismos lugares, a la isla de Ometepe, la isla del fin del mundo, viendo montones de cosas que nosotros hemos visto, el lago Atitlán, el lago sagrado también de este grupo, de esta etnia en el mundo, como si hubiera eso, una especie de sendero por el que la gente estuviera caminando, ¿no? Digo en el libro, que también lo cita Fernando Sánchez Dragó, que en el mundo, en algún lugar del mundo, hay una especie de cita silenciosa, invisible, que solamente sienten unos cuantos personas. Yo digo que los soñadores, detrás de esa estela vamos caminando mucha gente, curiosamente coincidiendo. Como tú muy bien decías, Egipto es uno de los lugares, el mundo maya se está despertando, los dioses mayas vuelven, quizá, bueno, dijeron que se iban, que volverían cuando el ser humano fuera capaz de rehacer las mismas cosas que ellos hacían. Yo siento que este es el momento, y se están reabriendo otros puntos de poder. Yo creo que dentro de muy poco se va a abrir otro lugar muy poco conocido, Ulan Bator, que está en Mongolia, es la capital de Mongolia Interior, el desierto de Gobi, del cual ya verás como nuestros oyentes, a lo mejor nosotros comenzamos a hablar de ello, pero nuestros oyentes van a comenzar a escuchar hablar en diferentes puntos de medios de comunicación. Son lugares que se sintonizan de repente con los seres humanos, con la mente de los seres humanos, y a lo mejor con la mente superior, si es que existen, de seres que hay por ahí trabajando para algo importante que va a ocurrir. Que no se me olvide, luego veo que estás apuntando, no sé si quieres decir algo. Mucha gente está esperando
ese regreso de los dioses, y yo siento que se está abriendo la puerta de los dioses. Hay una fecha concreta que dan, que es este año 22 de diciembre de 1999, como la apertura de la puerta de los dioses, de la cual si quieres hablamos después. Hablamos después, recordamos una vez más, cuando pasan 19 minutos de las 2 de la madrugada, nuestro número de teléfono, podéis intervenir, podéis formular preguntas, expresar opiniones. Nuestras líneas, nuestro número, el de siempre, 913434353, 913434353. Hay otros mundos, pero están en este. Decías, Miguel, que se abre la puerta de los dioses, ahora mismo que renace ese mundo antiguo, todo ese legado mistérico, pero sin embargo, si echamos un vistazo al panorama actual, al panorama mundial, nos damos cuenta de que la parte espiritual, positiva que todo esto puede tener no se refleja aquí. Es como si esas nefastas predicciones que efectuaron personajes como Nostradamus, Malaquías y otros muchos parecieran empezar a cumplirse. El mundo entero está ahora mismo convulsionado. Nos hemos olvidado por la guerra de Yugoslavia, que es un tema dramático y que va encaminándose ya a su mes y medio de conflicto abierto. Nos hemos olvidado de que hoy todavía Estados Unidos sigue bombardeando Irak. Nos hemos olvidado, fue noticia durante los primeros días, y todavía hoy continúan esos bombardeos y otros muchos conflictos. La situación no parece, la situación terrenal no parece complementarse con esa situación teóricamente espiritual. Esa misma pregunta yo la he hecho varias veces en el otro programa a algunos de los invitados que han pasado por ahí, y ellos me han respondido como quizá voy a hacerlo yo, ¿no? Bueno, quizá estamos quemando karma, y la situación de sufrimiento aparente y real, no aparente, que estaba viviendo el planeta es para quemar todo ese, ponerse un poco al día y quemar toda esa vibración negativa que supuestamente se tiene para llegar a estar todos en la línea de salida ante esa apertura de la puerta de los dioses y la llegada de los dioses. Esta es la explicación así bonita, ¿no? Yo no me lo creo. Desgraciadamente, y a veces he mostrado aquí mi pesimismo sobre la situación del mundo, ¿no? No hay más que ver que desgraciadamente nos estamos acostumbrando a ello, ¿no? Ver cómo la gente está sufriendo. Yo no sé si tú tienes contacto, hace poco nosotros tuvimos contacto con periodistas que han estado ahí, concretamente nosotros nos vamos dentro de poco a Montenegro a hacer unos programas desde ahí, a Kosovo, y la gente viene con los pelos de punta, gente que está acostumbrada absolutamente a meterse en estos tipos de berenjenales y vienen como aterrados porque dicen que nunca habían visto una cosa igual. Hace poco hablaba con el director de comunicación de UNICEF, un tipo que ha estado metido en las mayores tragedias que ha habido en estos últimos 15 años en el planeta, y decía que aquello era absolutamente tremendo, que no sabía cómo meterle mano y que nunca había visto nada igual. Desgraciadamente, como tú muy bien dices, este aspecto espiritual bonito que estábamos comenzando un poco a plantear hoy, que yo siento también que es así, no se corresponde en nada con lo que está ocurriendo, y quizás sean los dos puntos, el alfa y el omega, el principio y el final, las dos caras de la misma moneda, ¿no? Nunca el hombre había sido capaz de hacer tantas atrocidades como las que se están cometiendo en este momento. Lo hemos vivido en África, se ha vivido en alguna parte de Afganistán, en Oriente Medio, lo estamos viviendo ahora en el propio corazón de Europa. Si esto sirve para quemar karma, que cuanto antes se queme y podamos estar todos en esa línea de salida. Pero la verdad es que yo estoy tremendamente despistado. Lo que sí me tiene muy pendiente es que siento, estudiando un poco las diversas profecías, Nostradamus, Malaquías y otro montón de gente que durante mucho tiempo se ha dedicado a hacer prospecciones de futuro, que esas profecías se están cumpliendo. Faltaba un dato. Hace poco estuvimos en la Universidad Manuel Carballar y yo hablando con algunos estudiantes en un colegio mayor, no en la universidad, y yo mismo decía, ¿no?, que a mí me faltaba un dato en todo este follón en el que estábamos metidos, y era China. Había una antigua profecía que decía que los chinos se aliaban con los rusos y posiblemente con los árabes para hacer frente común contra los aliados, que son los mismos aliados que ahora mismo están luchando en esta guerra de Yugoslavia, Estados Unidos, toda Europa, etcétera. Faltaba China, y recuerdo a nuestros oyentes que hoy mismo ha sido la noche pasada,
los aliados tuvieron un fallo y uno de sus misiles cayó en la embajada china, territorio chino, y que los chinos lo consideran como un acto de guerra. Solo faltaría, espero no estén tan locos, que China entre en el conflicto de una u otra manera cuando ya aparentemente había algunos atisbos de una paz incipiente en los Balcanes. Entonces sí que se cumplirán absolutamente esas profecías y lo mejor sería hacer la maleta y empezar a temblar y a marcharnos a otro sitio. Ojalá esto no ocurra, pero la situación está ahí con todos los medios puestos para que este follón sea lo que las profecías estaban anunciando. Bueno, Miguel, yo no quiero ponerme dramático, estamos pintando ese desgraciado panorama que parece asolar al mundo en este momento, pero me gustaría, aunque sea muy radical, ¿no?, cambiar de tercio. Supongo que luego habrá algunas llamadas de oyentes que nos harán volver sobre este tema, pero antes de llegar a las 2:30, al momento que tenemos que hacer una pequeña pausa, me gustaría introducir brevemente otro de los temas relacionado con el mundo de los viajes, aunque otra forma de viajar que teníamos planteado para esta noche. El tema de los viajes astrales, viajar sin mover nuestro cuerpo, moviendo algo así como nuestra mente, lo que se llama nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo astral, como lo queramos llamar. ¿Qué es con lo que viajamos? Yo diría que con la conciencia, con aquello que realmente es nuestro únicamente, ¿no? Cuando uno tiene una experiencia de viaje astral, las veces que yo lo he tenido, ¿no?, sobre todo al regreso, se da cuenta que lo que sientes es que tu ser, tu conciencia, lo que se siente y vive este mundo, tiene que ser metido, es como si todo, creo que lo he dicho también, todo el aire de esta habitación inmensa donde estamos tuviera que constreñirse y meterse aprisionarse y meterse en una botella pequeñita, ¿no? Eso es lo que uno siente, ¿no? Como que la gran esencia que somos se metiera en algo muy pequeñito, ¿no? Y lo que viaja, si habría que definirlo de alguna forma, sería la conciencia. Yo no sé si es el alma, la mente, es la conciencia, porque uno puede ser absolutamente consciente y darse cuenta de lo que está pasando por ahí. Lo que pasa es que con diferentes sentidos a los que tenemos, ¿no? Yo recuerdo en alguna de las experiencias que he vivido que yo era capaz de ver, no solamente por mis ojos, sino veía por cada poro de mi piel y de mi piel entre comillas, por cada poro de mi ser, sentía, olía, todo era un estado perceptivo, digamos, total. Es una sensación muy curiosa cuando uno la siente y sobre todo te das cuenta de eso, la gran claridad que tienen las experiencias y las percepciones cuando estás sintiendo ese tipo de experiencias. Los colores son diferentes, mucho más brillantes, como mucho más puros, los sonidos son diferentes, es capaz de escuchar infrasonidos, suprasonidos diferentes a los que tenemos en el umbral normal de la audición humana. Eres capaz de oler cosas que no las sientes normalmente, es decir, todo se amplía. Y las experiencias son realmente fantásticas o a veces tremendas, terroríficas, depende un poco a dónde vayas y cómo lo sientas y lo vivas. ¿Y siempre es una experiencia voluntaria? No, muchas de las veces dicen que algunos estudiosos del tema no dicen que todas las personas estamos teniendo experiencias de viaje astral todas las noches en el sueño. Hay diferentes tipos de sueño, o el REM, diferentes etapas que pasamos durante la etapa de ensoñación en la noche, y una de ellas dice algunos minutos, incluso algún tiempo superior, lo pasamos realizando ese tipo de experiencias. La realizamos también cuando estamos muy cansados, cuando el cuerpo físico un poco está derrotado. En el momento de la siesta hay muchas personas que reportan que tienen experiencias de sentir como su cuerpo flota, como van a otros lugares, ven a gente. Y la mayoría, o mejor dicho, la mínima cantidad de veces de forma consciente. Pero si logramos hacerlo de forma consciente, es una experiencia realmente fascinante. Aunque, como hemos hablado algunas veces aquí, lo único que tiene que pasar uno, la gran barrera es el miedo. Y no tenemos muchas ganas o muchas veces la fuerza de pasar ese tremendo miedo que es la puerta que nos abre ese mundo del más allá. Lo cierto es que además esto nos va a conectar otra vez con esas antiguas civilizaciones en algunas partes del mundo para llegar a estos estados alterados de conciencia que pueden provocar el viaje astral. No se utilizan métodos naturales, o sí se utilizan métodos naturales, pero alucinógenos, hierbas que provocan que la mente entre en unos niveles lo suficientemente perceptibles como para salir del propio cuerpo y percibir otras cosas que estaban ocurriendo por ahí. Sí, yo tuve una experiencia que creo que he contado aquí también con los indios Piaroas en el Amazonas venezolano, donde ellos tomaban una droga, el yopo, y ha sido la única y primera vez en mi vida que he tomado una droga, y lo que yo sentí con esa experiencia fue exactamente un viaje astral. Me sentí metido dentro de un animal que era un jaguar
y me sentía caminando dentro de su cuerpo por la selva. Entonces, efectivamente, hay algunos pueblos que utilizan ese tipo de sustancias para provocarse viajes astrales, pero yo digo que no son ni necesarios ni recomendables, porque o estás muy preparado o lo que eso te provoca son, bueno, aparte de sensaciones, náuseas y un montón de malestar físico, te puede traer otro tipo de secuelas psíquicas después en la vuelta del viaje. Hay métodos naturales para conseguir una salida en el astral, un viaje astral. Hay un libro que a mí me ayudó mucho, aún no siendo cierto lo que quien decía que era Lobsang Rampa, el tercer ojo concretamente, da algunas claves para conseguir el viaje astral, y luego hay un montón de literatura de nueva era que hablan de la posibilidad de hacer técnicas para hacer el viaje astral. Sin necesidad de drogas podemos conseguirlo, y la experiencia es absolutamente fascinante si somos capaces de vencer el miedo, esa cosa que nos tiene atados a este plano nuestro. Instantes, las 2:30 de la madrugada, momento para hacer una pequeña pausa, pero antes os recordamos una vez más nuestro número de teléfono. Con Miguel Blanco seguimos hasta las 3 de la madrugada aproximadamente, hablando de viajes astrales, de viajes a los principales enclaves misteriosos del mundo. Tomad nota de nuestro número de teléfono, queremos que participéis en nuestros siguientes minutos en Mundo Misterioso. 913434353, 913434353. 53. 25 minutos y llegaremos a las 3 de la madrugada en Mundo Misterioso. Estamos esta noche con Miguel Blanco, lo conocéis, habitual invitado de este programa, aunque llevaba un tiempo sin pasarse por estos micrófonos. Hablamos sobre ese viaje a Egipto que estamos preparando, sobre viajes astrales, sobre otro montón de asuntos. Os presentamos proyectos que estamos preparando. Uno de ellos tiene mucho que ver con este programa, con nuestra fiesta anual, y con Kosovo. Os contaremos cosas sobre algo benéfico que queremos hacer al respecto, y también en próximas semanas os informaremos sobre un espectacular programa que os estamos preparando y en el cual vais a participar todos vosotros. No os decimos más. Miguel, seguimos hablando sobre los viajes astrales. Nos hemos quedado en cómo en algunas culturas, hoy las chamánicas, en tiempos anteriores la cultura maya, la cultura azteca, utilizaban esas drogas naturales para acceder a esos estados alterados de la conciencia, que sin embargo también pueden adquirirse únicamente empleando nuestra propia voluntad personal para llegar a ellos. Sin embargo, hay mucha gente que dice que todo esto es peligroso, que los viajes astrales hay que tomárselos muy en serio y que existe un riesgo de no volver. ¿Esto es cierto? Yo no lo creo. De la experiencia que yo he tenido, algunas veces cuando estaba viajando por ahí, de repente alguien ha entrado en el lugar donde yo estaba, y lo más que he sentido, incluso ellos lo han visto como un fogonazo de luz eléctrica que venía desde fuera y entraba, o desde arriba, y entraba en mi cuerpo, y lo más que he sentido es que algo como una especie de tirón muy, muy fuerte, muy violento. Lo sentía estando donde estuviera, y algo me hacía llegar rápidamente hacia el cuerpo, ¿no? A veces esa entrada te producía un dolor de cabeza, pero lo máximo que yo llegaba a sentir. Y de lo que yo he leído, las experiencias que he tenido por ahí con gente, viajeros espirituales o astrales, nunca hemos reportado que hubiera peligro. Hay peligro a veces en las situaciones que te ves. Por ejemplo, bueno, si yo recuerdo haberme ido a trabajado con drogadictos en aquel tiempo y con alcohólicos, y haber ido un poco a ver ese submundo, ¿no? Y ahí te encuentras cosas bastante fuertes. Pero si vas a ellos es que eres capaz de poder enfrentarte a toda esa serie de cosas. Y hay, como te decía, una puerta que para mí es lo mejor, la mejor barrera, el mejor seguro que tienen los viajeros astrales, ¿no? Que es ese miedo. Si uno es capaz de vencer el miedo, que te digo, Bruno, que es aterrador, es la sensación más fuerte. Mira que a mí me gusta sentir miedo, lo que más me gusta sentir, una de las sensaciones que más me gusta sentir es el miedo, y sin embargo cuando la sentí la primera vez, y la segunda y la tercera, fue tremendo, era superior a mí y me hizo volver en las 3 ocasiones primeras, ¿no? Entonces es un poco el seguro. Si eres capaz y estás preparado para vencer el miedo, que no es ni más ni menos que ignorancia, eres capaz de salir.
Entonces, una vez que estás fuera, no hay peligros significativos y siempre regresas, a no ser que sea el momento de la muerte. El momento de la muerte es cuando se da esa ruptura del cordón de plata, teóricamente, y te vas de este plano y abandonas tu cuerpo. Solamente en ese momento. Miguel, de todas formas, habrá muchas personas que estén diciendo, bueno, esto es indemostrable, nadie puede demostrar que ha salido de su cuerpo, que ha viajado, que ha estado en otros lugares, en otros países, en un tiempo, en un momento diferente, un espacio que no es el habitual. ¿Hay alguna forma de demostrar, no sé si científicamente, sí, pero por lo menos emocionalmente, que ese viaje se ha producido, traerse alguna prueba desde el otro lado? Yo recomendaría hacer experiencias con amigos. Yo, por ejemplo, una de las experiencias más fuertes que viví viajando astralmente, estuve en un lugar, lo cuento también en ese libro, lo he contado creo que aquí, una experiencia con un individuo muy importante que significó mucho en mi vida, y le pedí una prueba física de que había estado realmente allí, ¿no? Él, como hacen algunos maestros, se iba, hemos hablado también de él, con la mano, la palma hacia abajo, movió así en el aire su mano, y cuando la dio la vuelta apareció allí un objeto que me entregó, que yo guardé y que guardo todavía en mi casa como uno de mis más preciados tesoros, y me lo pude traer. Eso fue una aportación, un fenómeno que en parapsicología se suele dar. Sin llegar a eso, ojalá los estudiantes puedan conseguir eso, que si quieren lo pueden conseguir. Yo recomendaría, si están empezando, que hicieran pruebas o prácticas con amigos. Es decir, yo cuando empezaba quedaba con un amigo mío, se llama Daniel. Recuerdo que decíamos, bueno, esta noche a las 12 vamos a hacer una cita, yo voy a ir a tu casa y te voy a decir una clave, una cosa. Por la noche empezaba a hacer los ejercicios de relajación, sentía que salía, iba a ver a Daniel y le decía, me encontraba con él por la noche y le decía lo que fuera, ¿no? Que nunca él sabía antes de ese momento, ¿no? Lo apuntaba y al día siguiente nos veíamos en clase. Me enseñaba el papel, sin que habláramos, me enseñaba el papel donde teóricamente había apuntado lo que le había dicho la noche anterior, y la gran parte de las veces coincidía con el mensaje que yo le llevaba, ¿no? Eso de alguna forma te hace sentir que realmente estás empezando a entrenarte en este tipo de experiencias y te da moral para realizar posteriores viajes. Que queden con algún amigo o amiga en un determinado momento, sobre todo cuando ya sería mejor en la primera etapa de sueño, que es cuando uno puede tener recuerdos, y que se preparen o se programen para que durante esa primera etapa del sueño sean conscientes de lo que va a ocurrir y luego recordarlo cuando despierten, porque si están en estado de vigilia difícilmente van a poder recibir, a no ser que estén muy preparados, en un estado de relajación, de tranquilidad, van a poder reconocer o sentir la presencia de la otra persona, ¿no? Si lo hacen así, van practicando poco a poco, sentirán como, y con claves así, ¿no? Que se digan cosas en el momento, no sabiéndolas antes, sino justo en ese momento, y le digan, bueno, pues apúntalo, y van a ir sabiendo, reconociendo que están empezando a tener experiencias. Es la única fórmula o sistema para poder saber, porque en esto sí que no hay ciencia, no se ha podido demostrar científicamente. Todos son sentimientos y experiencias personales, y esas para mí son las válidas. Si te parece, Miguel, vamos a escuchar ya la voz de nuestros oyentes. Viajamos hasta Las Palmas de Gran Canaria. Leli, buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Pues sí, oyéndolos a ustedes me quedo asombrada, pero entonces uno no está mal de la cabeza, ¿no? Cuando le ha pasado ciertas cosas. Yo a partir de los 18 años tuve unos sueños en los cuales eran 4. Los tenía muy dispersos, ¿no? Me pasaba mucho tiempo de uno a otro. Y claro, yo soy persona que me suelo acordar mucho de los sueños y decía, uy, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y a través de los años, porque eso fue a partir de 18 años, y lo he ido teniendo, o sea, lo tenía a lo mejor una vez, pasaba mucho tiempo y se me olvidaba, volví otra vez, y eran repetitivos, digámoslo. Uh-huh. Los 4 sueños diferentes, pero repetitivos. Y ¿quién me diría a mí que hace de estos 5 años empecé a ver el primer sueño? ¿Cómo empezaste a ver? ¿A vivirlo? Sí. Resulta que el primer sueño que yo tenía era como el que va a digamos, como si estuviésemos en un sótano, con un poco de oscuridad, mucha gente, muy amarilla, muy vestidas de verde, y me llamaba la atención porque yo era persona que me gustaba visitar cosas de museos y cosas de esas, pero nunca lo podía asociar. Iba a exposiciones y me ponía, pues no tiene parecido. Bueno, pues me puse muy malita, me ingresaron en una clínica y precisamente a las 4 de la mañana, que fue cuando empecé a sentirme mejor, me di cuenta que ese sueño era efectivamente ese que empecé yo a ver a partir de los 18 años, con mucha separación, que era
las enfermeras vestidas de verde, que hoy están vestidas de blanco, no vestidas de verde hoy, vestidas de blanco antes, que sabe que también había monjas que se vestían, bueno, pues de verde. Los amarillos eran pues la gente muy pálida, porque eran gente enferma, claro, estaban ingresadas, se veían muy pálidas, y la oscuridad, pues eso, porque lo ponen a uno a una pequeña penumbra. Es decir, Leli, que lo que tú soñaste hace Sí, ya eso unos que cuantos soñaba. años se comenzaba a hacer realidad ahí, se comenzaron a hacer realidad uno después de otro, ¿no? Exactamente, sí. Ese fue uno. Después el otro era con una casa que me he hinchado a buscar esa casa por todos los sitios. Bueno, pues en un viaje que hice a Galicia encontré esa casa. Y supongo que así, igual uno detrás de otro. Es que, Leli, no tenemos tiempo Bien, para bien, contar bien. uno a uno, Sí, si sí, no estamos sí. aquí. Vale, sí, uno detrás de otro, sí. Y entre ellos tuve un sueño que me han dicho que es el Iber, ¿cómo es? El Iber, donde están los indios esos que visten, que son muy muy santos y que están en un sitio muy alto, que tienen una vista maravillosa. No sé si me explico. El Iberest. Sí. Ya sabes cuál es. Sí. Pues ese hace unos cuantos años que lo tuve y vi, yo digo, un patriarca o una persona con una cara muy dulce, muy especial. Leli, no tenemos tiempo para más, tenemos más oyentes esperando y no podemos entretenernos que no me puedes mucho. decir más nada, o lo dirá ahí en antena. Exacto, ya enseguida comentamos lo que acabas de compartir con nosotros. Muchísimas gracias, Gracias Leli. a ustedes por escucharme. Gracias a ti, Miguel. Los sueños que se hacen realidad y es otra forma de viajar a través de los sueños, ¿no? Sí, posiblemente el caso de Leli fueran sueños premonitorios. En el universo de los sueños se dan todo tipo de experiencias. Se dan desde experiencias de viaje astral, viajes en el tiempo y en el espacio, puedes ir al pasado y vivir o sentir sensaciones como si realmente estuvieras ahí real, ir hacia el futuro. Y hay mucha de la gente que reporta este tipo de experiencias, pues eso, son sueños que sienten que van a ocurrir, sueños premonitorios, como nos contaba Leli bastante claramente. Más oyentes aquí en Madrid. Buenas noches, Roberto. Hola, buenas noches. Cuéntanos. Mira, que yo quería comentar una experiencia mía. Yo practico meditación y hago viajes astrales desde hace bastante tiempo. Y me gustaría comentar un viaje astral que me ha llamado mucho la atención. Y fue hace poco, hará un mes o por ahí, en el viaje astral que tuve, yo me vi, no fue un viaje astral ni a pasado, ni presente, ni futuro. Yo creo que pasé a otra dimensión. Y había una mujer parecida a la carta número 2 del tarot, que es la sacerdotisa. Y la vi enfrente mía y de repente comenzó a zarandearme de un lado a otro. Pero no mi cuerpo físico, Pues empecé a hablar con ella y le pregunté quién era. Pero en vez de preguntárselo en español, se lo pregunté en inglés. Y me respondió en un idioma extraño, al cual yo le volví a responder en ese mismo idioma a una velocidad increíble. O sea, eran palabras a una velocidad increíble. Y entonces, después de todo eso, me volví a zarandear y luego vi mi cuerpo desde lo alto de la habitación y me vi a mí mismo y ya entré en mi cuerpo. Y quiero saber tu opinión sobre sobre si fue otra dimensión, qué tipo de dimensión, y lo que tú opinas sobre ese viaje astral, porque yo he hecho varios y veo cómo entro y salgo por los chakras. Miguel. Bueno, pues quizá la única persona que te puede dar un poco contestación ahí eres tú mismo, ¿no? De lo que tú sientes. En el mundo del viaje astral, también en el mundo de los sueños, funcionan mucho los arquetipos. Nombras la carta número 2 del tarot. Y bueno, eso es bastante significativo, ¿no? Pero eres tú mismo que tienes que darte la respuesta. La sensación o el impacto que te haya causado es lo único que vale, ¿no? En el mundo de los sueños y en el mundo del viaje astral uno puede hablar idiomas que no conoce, los puede aprender rápidamente, se comunican diferentes tipos, lenguas, sentimientos, etcétera. Y lo único que vale es la experiencia que seguro, sin duda, te ha traído a ti esa historia que viviste. Miguel, es como si accediéramos a un mundo de conocimientos que de forma consciente nos está absolutamente vedado y que ahí en ese otro estado podemos adquirir y podemos aprender de ellos.
Dicen que todas las inspiraciones, las grandes inspiraciones de la humanidad, de la historia de la humanidad, han venido porque esa gente capta esas ideas que están ahí, ¿no? Es como si hubiera un archivo, los orientales llaman el archivo acásico, lo llaman de diferentes maneras, ¿no? Y uno puede acceder en un determinado estado especial, la inspiración es estar en un estado especial a esas ideas y a eso que está ahí. Y además podemos acceder todos, ¿no? Como te digo, gran parte de las ideas importantes que han hecho cambiar la humanidad, la gente que las ha tenido ha dicho que fue eso, de repente algo que le vino de arriba, una inspiración, alguien que le soplaba esa información. Ocurre así. Con los libros es curioso, también ocurre así. No hay muchos libros. ¿Tú no te has sentido que hubieras firmado un libro que te haya impactado, escrito por otro autor? ¿No te ha pasado alguna vez? Me ha pasado algunas veces con Pablo Coelho, por ejemplo, un colega, con Richard Vago, alguna otra gente, el Ami, el niño de las estrellas, de Enrique Barrios. Son libros que algunos de ellos, si hubiera firmado y hubiera escrito, me pasó con Ilusiones y con otra serie de obras, ¿no? Punto por punto, ¿no? Entonces, hablando con Pablo Coelho hace poco tiempo, me decía que esos libros están ahí y que si uno quiere, o si quieres obtener el oficio de escritor, tienes que darte prisa porque mucha gente se sintoniza con esa onda, con ese mundo, con esa dimensión y trae el libro aquí. Ocurre igual con las grandes obras, con la música, con el cine, con montones de cosas. Están ahí, funcionan una especie de inconsciente colectivo, una especie de caldo extraño del cual todos participamos y solo determinada gente lo coge y lo trae aquí, lo traduce al lenguaje de los seres humanos para que todos podamos compartirlo, ¿no? Por eso quizá hay tanta expectación y fíjate qué tontería cambiando de tema, con los nuevos capítulos de la Guerra de las Galaxias, aparte de toda la parafernalia y la publicidad que están montando, ¿no? Hay algo ahí que comunica a la gente con ese mensaje que traen desde ahí arriba, ¿no? Porque Spielberg y Lucas son gente que han estado conectados en algún momento determinado con esa especie de caldo o sopa donde están todas las grandes ideas de la humanidad. Un día hablaremos además sobre todo ese mensaje iniciático que tiene la Guerra de las Galaxias, la saga, los capítulos 4, 5 y 6, que son los estrenados. La gente piensa que son los 1, 2 y 3, en absoluto. El 1 es el que ahora en tan solo unos días llega a las pantallas en Estados Unidos y luego dentro de un par de meses, en agosto, dentro de 3 meses, tendremos también en la gran pantalla. En nuestro país hablaremos sobre esos mensajes iniciáticos que George Lucas ha filtrado a través de los episodios de la Guerra de las Galaxias. Nosotros viajamos hasta La Coruña, allí en nuestra central informática, con Rubén Sobrino. Buenas noches, Rubén. Hola, buenas noches, Bruno. Buenas noches, Miguel. Rubén, preguntas de nuestros oyentes, pero antes quiero que nos comentes algunas novedades en nuestra página web. Pues sí, ayer mismo he actualizado la página, Bruno, y aparte de cambiar un poquillo el aspecto gráfico, mejorar los gráficos todos, las fotografías, hemos puesto, como habéis dicho bien al principio, una nueva forma de acceder a la página y, lo más importante, hemos puesto información sobre el viaje a Egipto con la ruta detallada, precios, teléfonos de contacto, para que la gente pueda consultar la página y apuntarse con nosotros al viaje. Rubén, ¿y la clave para acceder? La dirección. www.mundomisterioso, todo junto, .olimpo.org. Insistiremos en esa clave para acceder a la página web de Mundo Misterioso con muchísima información, pero muchas son las preguntas, como siempre, de nuestros contertulios, de nuestros oyentes a través de la red informática, dialogando ya desde hace casi una hora sobre los temas que estamos tratando y que nos formulan. Rubén, ¿qué preguntas? Pues sí, hoy tenemos bastantes preguntas. Es Miguel el que atrae a la gente. Y la primera de ellas nos dice cuál es el lugar del mundo que Miguel elegiría para pasar el día del fin del mundo si este llegase. El Pantanal en Brasil, estado Mato Grosso del Sur, Pantanal, el lugar donde ellos decían, si Dios viviera en la tierra seguramente sería la casa de Dios. Entonces ahí me gustaría estar, con unos cuantos amigos. ¿Un lugar bonito para el fin del mundo? Precioso. Allí no va a llegar, por eso es bonito estar allí, precioso. Rubén, más preguntas. Sí, también nos preguntan si hay ciertos lugares en la Tierra que están protegidos por entidades de algún tipo e impiden penetrar en ellos estando en el plano astral. Sí, eso dicen. Hay guardianes de templos, gente que teóricamente, grandes maestros, que se dedican a custodiar lugares y que solamente puedes acceder en un determinado estado de vibración, un determinado estado de evolución o desarrollo espiritual. Pero lo curioso es que muchos de esos lugares en este momento se van a abrir, se están abriendo. Hablaba Bruno de mensajes iniciáticos. Egipto es uno de los países que está abriendo y divulgando muchos de los mensajes iniciáticos que tiene dentro, como el mundo maya y como decíamos otro punto que se va a abrir en Oriente. Rubén, ¿más preguntas?
Sí, ¿por qué todos los viajes esotéricos se hacen en Egipto? ¿No podrían hacerse viajes a la India o a la Isla de Pascua, por ejemplo? A mí me gustaría tener tiempo, mucho tiempo, para compartir con mucha de la gente guapa que escucha nuestros programas. Pues el otro viaje que yo haría sería, por ejemplo, al Amazonas, Venezuela o Brasil, esos dos sitios. Otro sitio obligado para mí sería conocer la India, como decía. La India, y yo llevaría a todo el mundo que va de místico a encontrarse con la muerte cara a cara en Benares, en Varanasi, a esos ghats donde te das cuenta de lo poco que eres, donde cogen a los cadáveres y los queman allí directamente y les golpean para que se reduzcan a cenizas cuanto antes, y donde te puedes encontrar imágenes como, bueno, mucha gente lo ha visto, como un perro escarbando entre los huesos que hay por allí, coge los restos de los sexos de un cadáver y se los come. Ver la gran cola de gente, el gran fila de gente que está ahí esperando, gente de todos tipos, venidos de todas partes de la India, con todas las enfermedades más inimaginables que uno pueda ver, esperando a morir, porque si mueren en ese lugar, según la tradición, se libran de las reencarnaciones. Llevaría a la gente ahí también. Los llevaría también a visitar, bueno, algunos rituales que están haciendo en algunas partes de África, evidentemente al Caribe, a ver Brasil y Cuba. Hay montones de lugares en el mundo donde a mí me gustaría llevar a mucha gente con nosotros. Rubén, adelante, cuarta pregunta. Pero quizá, perdón, sí. Rubén, quizá el punto de partida sea Egipto. Hay primero que visitar Egipto para empezar un poco a entender cosas. Después la India y bueno, quizá como que a uno le venga, ¿no? Pero Egipto es una buena puerta para entrar en este asunto. Rubén. Sí, nos acaban de hacer llegar otra pregunta que va a parecer broma, pero nos la hacen muy en serio. Es un chico que dice que es miope y que cuando realiza viajes astrales ve un poco borroso. Dice si es algo normal o es cosa solo de él. Bueno, es un poco un contrasentido, porque cuando uno sale por ahí, lo decía un poco al principio, los sentidos no son tanto los físicos, sino sería los físicos refinados y con mucho mayor capacidad de percepción. Quizás sea un poco la forma que él tiene de recibir ese mundo por recuerdo de lo que está viviendo aquí. Si se lo quitara, vería cómo es capaz de ver de una forma absolutamente impresionante. Los colores, las cosas, las formas, porque no tiene nada que ver con los efectos que podamos tener en este mundo. Rubén, ¿hay alguna pregunta más? Pues sí, me han pasado varias personas la misma pregunta, y es ¿qué es lo que hay que hacer para apuntarse al viaje a Egipto? Esta noche me parece que vamos a dar unos cuantos teléfonos. En la página web de Mundo Misterioso ya está la forma de hacerlo, pero si no, que nos llamen aquí, ¿no, Bruno? Eso, que digan... Es importante saber la edad, porque el planteamiento del viaje es un viaje de aventuras, no va a ser un viaje cómodo. Vamos a sufrir primero mucho calor. Yo en Egipto he vivido quizá en el desierto del Sáhara también, en los campamentos refugiados del Frente Polisario también he vivido tanto calor, pero posiblemente 60 grados de calor en el Valle de los Reyes y las Reinas, ahí fuese la temperatura que había. Entonces hay que ir con ganas de, aparte de pasarlo bien, nada de enfados, buen rollete, pues de pasar calor y algunas penurias, porque es un viaje de aventura también y de conocimiento. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, que nos llamen, coger el número de teléfono, o si no, visitar la página del Mundo Misterioso, y ahí habrá información detallada del viaje y un número de teléfono de un poco la gente que organiza Mena Tours, que es la agencia, el mayorista especialista en Egipto, que hemos podido diseñar con ellos el viaje, Mena Tours. Hay un número de teléfono donde pueden dar toda la información para apuntarse a ese viaje. No hay muchas plazas, o sea que si queréis venir, daos un poquito de prisa, porque no podemos llevar a mucha gente. Así que poneos en contacto cuando queráis, lo antes posible con nosotros, para que os hagan llegar toda esa información. Miguel, hablábamos del mejor lugar para recibir el fin del mundo, para pasar o para sufrir ese fin del mundo. Muchos hablan del día del fin de año, de este año, llega el 2000... Precisamente llega el efecto 2000, ese cataclismo informático que se espera y que ya está preocupando a muchas personas. Muchos gobiernos están invirtiendo miles de millones de pesetas en tratar de solucionar los efectos que va a tener, pero en Egipto preparan algo diferente, preparan lo que ya han llamado el Piramidión, una gran fiesta con la que esperan recibir ese nuevo milenio. Sí, hay actuación de Jean-Michel Jarre y están preparando un montón de cosas, y sobre todo no solamente el aspecto lúdico, sino la pirámide, la gente que ha estado allí o que hemos visto, han visto fotografías, la Gran Pirámide concretamente, uno se da cuenta de que está truncada en la parte de arriba, le falta una pequeña porción para acabar de cerrar la figura piramidal, ¿no? Dicen que se fue robado, decían que era de oro, es una tradición, y que eso fue robado por los sacadores de tumbas hace muchos años. Justamente el 31 de diciembre de 1999, el gobierno egipcio planea poner lo que era la antigua
no es una piedra, es una especie de barra de oro, lo llaman concretamente la pieza que falta para cerrar la pirámide, el piramidión. Simplemente lo van a poner este día y lo van a retirar. Entonces mucha gente espera, siente que, como yo, que la pirámide es algo más que un edificio, posiblemente sea una antena cósmica de comunicación, que cuando la antena esté completada, sea como cuando entras, metes la llave en la cerradura, se abra la puerta y posiblemente entremos en contacto con la gente, suponiendo que lo hicieran gente de otro planeta, de otros mundos, posiblemente entremos en contacto con esa gente. Alrededor de toda esta historia se están moviendo fuerzas tremendas. Te decía antes que hay profecías que hablan de que la puerta de los dioses se va a abrir el 22 de diciembre de 1999. Los dioses prometieron volver y yo creo que este es el momento, mucha gente lo cree, que es el momento en el que van a regresar. La esfinge tiene mucho que ver en todo este asunto. La esfinge es un poco la guardiana de todos los secretos que se dan en esa meseta de Giza. Y supongo que, como sabrás, Bruno, Edgar Cayce decía que se iban a encontrar el año pasado, 1998, una especie de templo o de biblioteca donde iba a haber claras pruebas de una antigua civilización, quizá nuestra civilización madre, ¿no? Posiblemente la Atlántida. Yo estoy convencido que si eso no lo han encontrado, está muy cerca de encontrarse. La gente, las autoridades egipcias de arqueología están un poco guardando el gran secreto para darlo a conocer ese día, el día 31 de diciembre de 1999. Muy posiblemente den la información de que han encontrado pasillos subterráneos, igual que la tumba de Osiris que han encontrado, que es un hallazgo fundamental. Ellos decían que quizá el más importante de este siglo, yo estoy convencido de que es así, y hay otras muchas cosas que están guardando para dar la noticia ese día. Sea o no así, algo se está cociendo en Egipto y sería bueno estar cerca. Yo estoy convencido que los dioses están muy cerca, muy pronto a dar señales, y ese va a ser uno de los países por donde van a sumarse. Ahí estaremos. Las 3 de la madrugada, las 2 en las Islas Canarias, llegamos al final de nuestra primera hora, de nuestro tema central de esta madrugada.